Hola, mi nombre es Surya García y el día de hoy abordaré el tema el contrato y sus clasificaciones. Para comprender lo que son los contratos hay que partir de lo que el propio Código Civil del Estado de Coahuila nos establece, ya que un convenio es un negocio jurídico por el cual dos o más personas crean, transfieren, modifican, conservan o extinguen derechos o obligaciones. Cuando ese convenio produce o transfiere esos derechos y obligaciones, lo llamamos contrato. El código nos dice que los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales, no por el número de personas y de partes, sino por las obligaciones que éste genere. Son bilaterales cuando ambas partes se obligan recíprocamente y unilaterales cuando solo una queda obligada. También pueden ser onerosos cuando hay provechos y cargas para ambos lados, o gratuitos cuando el beneficio es solo para uno. Dentro del oneroso podemos encontrar los conmutativos, donde las prestaciones son ciertas desde que se celebra el contrato, y los aleatorios, donde depende de un acontecimiento incierto. El código nos ayuda a distinguir entre contratos consensuales que se perfeccionan con una sola voluntad, formales que requieren estar expresamente por escrito, y solemnes donde la omisión de la forma impide que el acto nazca. También están los contratos instantáneos, los de tracto sucesivo, los principales y los accesorios. Ahora bien, antes de hablar de cualquier contrato en particular, necesitamos entender qué hace que el negocio jurídico exista. En el artículo 1899 del Código Civil del Estado de Coahuila nos encontramos muy claro que para que el negocio jurídico exista se requieren tres elementos claves: la voluntad, el objeto, que puede ser materia de las obligaciones que crea, y la solemnidad, siempre cuando la ley lo exija. Ya que si falta alguno de estos tres elementos, el negocio no nace. No es que sea inválido o anulable, simplemente no existe. La voluntad es el motor de todo negocio jurídico. El código nos establece que puede ser expresa cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por signos inequívocos o tácita, cuando resulta de hechos o actos que la presuponen. Sin embargo, hay una regla importante. Cuando la ley o el convenio exigen que la voluntad se manifieste expresamente, no puede ser tácita. La solemnidad es muy diferente a la forma, ya que mientras la forma es un requisito de validez, la solemnidad es un requisito de existencia. En el artículo 1902 del Código Civil del Estado de Coahuila podemos encontrar que la solemnidad es el elemento esencial cuando la ley la requiere expresamente. Y en el artículo 1947 nos señala que si falta, los efectos jurídicos deseados no se pueden producir. Una vez que el negocio jurídico existe, necesitamos preguntarnos si es válido. En el artículo 1903 del Código Civil del Estado de Coahuila nos establece cuatro requisitos esenciales de validez: la capacidad del autor o de las partes, que la voluntad esté libre de vicios, que el objeto y las obligaciones sea lícito y que su fin o motivo también sean lícitos, además de que la voluntad se haya manifestado en la forma que la ley establece. Si alguno de estos elementos falta, el acto puede ser nulo, ya sea de nulidad absoluta o relativa, dependiendo del caso. En los negocios civiles, cada quien se obliga en la forma y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez se requieran formalidades determinadas, salvo los casos expresamente designados por la ley. Pero cuando la ley exige una forma específica, mientras el negocio no revista esa forma, no será válido. Hay una salvedad interesante, que si la voluntad de las partes consta de manera fehaciente y no se trata de acto revocable, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al negocio la forma legal omitida. Es decir, la falta de la forma no necesariamente elimina el negocio jurídico, pero sí lo deja en un estado de invalidez hasta que se subsane. El código nos establece que para que la voluntad sea válida no debe haber error, engaños ni amenazas. El error suele suceder cuando una persona se equivoca sobre el negocio, el bien o la persona que contrata. Si esa equivocación fue la razón principal para aceptar, el negocio puede invalidarse. El dolo es cuando alguien engaña a otra persona para que acepte el negocio. Dentro de ahí entra la mala fe, que es que ocurre cuando se conoce el error de la otra persona y se aprovecha. Ambos pueden anular el negocio. También está la violencia moral, que es cuando alguien acepta por miedo o amenaza, que dentro de ahí también entra la violencia física. Está también la lesión, que ocurre cuando alguien se aprovecha de la necesidad o inexperiencia de la persona para obtener una ventaja injusta. En este caso, el negocio es nulo.
En el código se nos señala que para que un negocio jurídico sea válido, su objeto, finalidad, motivo y condición deben ser legales. No solo importa que las partes quieran hacer el acto, sino también que lo que buscan y las razones por las que lo realizan sean lícitos. Al igual también se nos explica que las causas del negocio jurídico es el motivo que llevó a las partes a celebrarlo. Por eso, aunque el negocio parezca legal, si el motivo real es ilícito puede afectar su validez y establece que cuando el objeto, motivo o condición son ilícitos, el negocio tiene nulidad absoluta, salvo que la ley diga que es relativa. La capacidad es la aptitud para celebrar negocios jurídicos. La regla general es que todas las personas pueden hacerlo, excepto las que la ley considera incapaces. El código distingue la capacidad de goce, que es tener derechos y obligaciones, y la de ejercicio, que es poder ejercerlos por uno mismo. También se puede actuar por medio de representantes. Si este actúa dentro de sus facultades, el negocio claramente será válido, pero si es que se excede, será nulo salvo ratificación del representado. Cuando un contrato no es en su totalidad claro, el código establece reglas para interpretarlo. En el artículo 1927 podemos ver que se señala que si las cláusulas no son claras, se sigue su sentido literal. Pero si las palabras no reflejan la verdadera intención de las partes, prevalecerá la intención. Las cláusulas deben entenderse en conjunto y también pueden tomarse en cuenta las costumbres y usos del lugar. En los contratos de adhesión, las dudas se interpretan a favor de quien no redactó el contrato y de la parte más débil. Si aún así no puede conocerse la intención de las partes, el negocio será inexistente. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.